Y de las 86 páginas del discurso, hay solamente la página 82, una está referida a la corrupción. Te soy sincero, Martín, a mí me han decepcionado un poco la oposición. Yo pensé que se iban a parar y se iban a ir todos, o como ha ocurrido en otros países y en otras circunstancias del Perú, que empiecen a carpetear así para no dejar hablar al presidente y dar el discurso, pero estuvieron más bien mansitos los de la oposición para lo que uno podría esperar por el nivel de tensión política que hay, ¿no? Exitosa. Sí, pero yo creo que un acto así, llamemos de agravio al presidente, no soluciona el problema de fondo, ¿no? Yo lo que creo es que hay que buscar las salidas. Yo esperé, como cualquier ciudadano, que este mensaje busque una salida, que comience con una autocrítica. Decir, mire, he cumplido un año de gobierno y reconozco tal falencia. O sea, me equivoqué en nombrar gabinetes que no cumplieron a satisfacción su responsabilidad, ha habido serios indicios de corrupción y para lo cual le pido que se entregue el exministro de Transportes, mi sobrino, y que se hagan todas las investigaciones. Es decir, que hay una autocrítica y que hay algún anuncio para salir de esta crisis. No lo he hecho nada. Son 86 páginas. Acá está el discurso. Claro, porque la gente, o sea, ¿qué cosa esperaba? Por ejemplo, el tema, lo que reclamaba Norma Yarrow, ¿no? Que es un gabinete distinto, un gabinete de concertación, por ejemplo, ¿no es cierto? O respuestas, por ejemplo, cuando él dice, me han acusado de cualquier cosa y soy inocente, ya, entonces me someto sin condiciones a la investigación de la Fiscalía. Y si la fiscal de la Nación me encuentra responsabilidad, yo me comprometo a renunciar. O sea, un mensaje así Claro. tienes que dar, pero no puede ser que digas, yo apoyo y me someto a la justicia, pero tu abogado está presentando recursos para que la investigación no ocurra, para planteando parar que es la investigación. inconstitucional para que la investigación no se dé. Y de las 86 páginas del discurso, hay solamente la página 82, una está referida a la corrupción. O sea, para que vean el nivel de importancia que le da este tema. O sea, una página está referida a la corrupción. Actualmente estamos en un serio problema de crisis política por las denuncias de corrupción que tiene el presidente y su entorno más cercano. Y le he dedicado una página. Lo demás es un recuento largo y tedioso de obras que no ha iniciado el presidente Castillo. Obras, yo conozco, he escuchado, la gran mayoría... Puerto de Chancay, por ejemplo, dice. Por supuesto, como que fuera, estamos descubriendo la posibilidad de ser un hub portuario en el Pacífico. Oye, eso nosotros, en el gobierno que estuvo a mi cargo como presidente, nosotros dimos las facilidades para que haya esta inversión china en Chancay. Yo he estado como presidente en el sitio donde comenzó a hacerse el túnel para que pase por debajo de la autopista, sí, claro. Y pueda la autopista y no altere las condiciones actuales del puerto de Chancay, que es un puerto pequeño dedicado a la pesca, y que eso no se altere, ¿no? Entonces, es decir, pueda convivir el puerto comercial, logístico. Eso ya estaba allá, eso ya está caminando, eso está trabajando, y lo presenta como que fuera un logro del gobierno, como la carretera Checa-Mazo Cruz, como cantidad de proyectos que ya han estado trabajándose desde hace 2, 3, 4 años, ¿no? Entonces, ¿por qué? No hay ningún anuncio interesante, ningún anuncio nuevo. Lo que esperábamos era una salida a la crisis política, no un recuento de acciones que incluso son absolutamente contradictorias. Y solamente una muestra. El presidente Castillo dice que ha encontrado un déficit de infraestructura educativa de 110.000 millones de soles. Lo dice. Ese es el déficit. Perfecto. Estamos de acuerdo. Yo creo que es menos. Está por el orden de los 80.000. Pero él dice que son 110.000 millones de soles. Y la estamos combatiendo. Hemos invertido en el primer año 450 millones para la brecha educativa. Y vamos, me comprometo, en el siguiente año, 600 millones. Hagan una división simple. Dividan 110.000 entre 550, que es el promedio. O sea, el profesor Castillo, el que dijo que iba a priorizar la educación, se propone cerrar la brecha en infraestructura en 200 años. O sea, con las inversiones que él mismo anuncia, se cerraría la brecha en 200 años. Entonces, esa es absolutamente la
la falta de sustancia al discurso. Dice, he encontrado ríos contaminados por la minería. Sí, seguramente. Pero, ¿qué está haciendo en este primer año para combatir la minería ilegal? Por ejemplo, algo que es emblemático en todo el país, porque estamos siendo vistos por el mundo entero, es lo que sucede en la Amazonía. Y lo más grave de la Amazonía es la Pampa, que es en el Tambomayo, en Madre de Dios, que desde el satélite se veía una mancha, como un tumor maligno, una mancha marrón en medio de la Amazonía verde. Más de 10.000 hectáreas llenas de mercurio por la minería ilegal. Nosotros llevamos a la policía, a las Fuerzas Armadas y los sacamos. No había nadie en La Pampa cuando nosotros dejamos el gobierno. Cuando yo dejo la presidencia no había ningún minero ilegal en La Pampa. No ha pasado 2 años y La Pampa nuevamente está boyante en minería ilegal. ¿Y qué hace el gobierno? Nada. No hace nada con la minería ilegal. Entonces, ahí vemos temas concretos. Ha hablado de la segunda reforma agraria. Yo les pregunto a todos los agricultores del país, al pequeño, al mediano, si alguna vez se han sentido tan desamparados por el gobierno como ahora. ¿Alguna vez se han sentido tan solos para arreglar sus problemas como ahora? Y dice la segunda reforma agraria. Sí, suena bonito, rimbombante, la segunda. Exitosa. Yo he estado en la Sierra Sur, he estado en el Oriente últimamente, ¿no? Y los agricultores realizan su siembra de esta campaña sin fertilizantes, porque no hay fertilizantes. Y si hay, son inaccesibles a los agricultores pequeños y medianos. Y el gobierno dice que llegará en los últimos días de julio. Estamos 28. Pasado mañana. Pasado mañana. Y eso es imposible porque todavía no se han adquirido los fertilizantes. No, eso es un tema que yo no entiendo. Yo hablaba con Henry Stuart, que es un proveedor de fertilizantes de toda la vida, un hombre que sabe el tema, que tiene montado una red logística y no entendía, primero, por qué excluían a los proveedores peruanos de los concursos internacionales. O sea, qué cosa extraña que gane un brasileño, que además ni siquiera tiene uria, es un brasileño que va a ir a comprar. Que va a comprar, un intermediario. Una vergüenza, simplemente. Obviamente, o sea, uno tiene ahí derecho a sospechar por qué pasó eso, ¿no? Pero lo segundo es que los importadores peruanos y distribuidores peruanos están trayendo urea y no los llaman y le dicen, oye, porque hay un problema logístico, que es lo que ha descubierto el informe técnico del propio Ministerio de Agricultura, que está diciendo, tenemos un problema, hay un problema con los tiempos, no llegamos. ¿Y qué problemas hay? Hay un problema que no tenemos almacenes, no tenemos red logística para distribuir. Entonces, ¿por qué no se usa a los empresarios peruanos que saben cómo hacer y tienen todo montado? Y lo que tienes que discutir es el precio. Bueno, este es el precio, me lo pueden conseguir, consíganmelo y ellos te ponen ese precio. O sea, ¿para qué necesitas hacer este engorroso mecanismo complicado de las adquisiciones internacionales? O sea, cuando te van a costar lo mismo por lo que un proveedor. Porque el precio es el precio. Así es. El precio internacional es el precio, porque los fertilizantes es un commodity. Es como el precio del petróleo, es como el precio del cobre, o sea, ya hay un precio internacional, ¿no? Entonces, si tenemos un precio internacional, ¿por qué no se ve el mecanismo más rápido? Esto empezó, claro, sí hay que aceptarlo, con la invasión de Rusia a Ucrania, con la guerra, ¿no? Entonces, o empeoró, porque ya venía desde el año pasado. Pero eso no ha sido pues hace un mes, 2 meses. Esto ya va meses, se va por medio año y todavía no llega ni siquiera a la primera bolsa adquirida por el Estado. No quiero dejar pasar la lectura del Twitter que ha publicado la señora Keiko Fujimori. Dice, el presidente Castillo, sin vergüenza alguna, salió a decir que vivimos en el país de las maravillas y que es una pobre víctima de los medios y enemigos. Cero autocrítica, ningún propósito de enmienda ni pedido de perdón por los graves actos de corrupción que lo acorralan e involucran. Respetando la Constitución, Fuerza Popular ha dejado que exponga su mensaje para transmitirle al final lo que le dice la mayoría de los peruanos. Renuncia, corrupto. Y si no lo hace, será el pueblo y sus representantes quienes terminen con este gobierno nefasto. Vladimir Cerrón, ¿qué cosa ha dicho Vladimir Cerrón? Discurso presidencial vacío, sin la energía moral necesaria, sin compromiso de un real cambio, sin anuncios de reestructurar el Estado, Asamblea Constituyente apenas nombrada, soberanía no enunciada, renegociación de contratos ley ausentes y recuperación de recursos nulo. Es decir,
el profesor Pedro Castillo no contenta a nadie con este discurso. ¿Ah? Ahora, lo que uno debía esperar en un contexto como este, digamos, es cierto, es la primera vez que la Fiscalía investiga un presidente en ejercicio. Exitosa. Como hay graves sospechas sobre el presidente, el mensaje tendría que ser: me someto sin condiciones, estoy en este momento instruyendo a mi abogado para que retire cualquier tipo de observación a la investigación de la Fiscalía, y si la Fiscalía concluyera que yo merezco ser acusado y mi condición de presidente impide que yo sea acusado, acá me comprometo ante ustedes a renunciar a mi condición de presidente para que la investigación vaya hasta el final, porque la honra de una persona debería ser lo más importante. Pero mientras eso se resuelve, les propongo que hagamos juntos un consenso para enfrentar los grandes retos del país. Y ahí empezar a hablar de las cosas que hay que hablar y que las que lamentablemente no ha hablado tampoco el discurso. O sea, no ha ocurrido ninguna de las dos cosas. Por eso es que no contenta a nadie. A nadie, pues. Es un discurso agua tibia, ¿no? Es decir, ni frío ni caliente, agua tibia. Esos que tratan de ignorar todo lo que pasa alrededor. Es hecho por alguien que, como lo ha reconocido, está ajeno a la realidad. Que él no lee las redes sociales, no lee periódicos. Nuestro presidente Pedro Castillo ha dicho que no lee periódicos. O sea, está ajeno a la realidad, está en una burbuja. Y en esa burbuja, su gente de confianza le dice que está bien, que vamos para adelante, que no hay ningún problema llegar hasta el 2026. Cosa que es imposible, ¿no? Yo lo digo y lo ratifico. Vean y escuchen las grabaciones de este mensaje, porque no va a haber otro. No va a haber otro. O sea, Tú has dicho en las redes, se está comentando mucho esto. Pedro Castillo ha dado su único mensaje de fiestas patrias en el Perú. Porque no va a haber otro. La gran ineficiencia que ha demostrado en su gestión, la falta de liderazgo como presidente y las denuncias de corrupción exitosa ya han llegado a hastiar y a colmar la paciencia de todos los peruanos, ¿no? Y entonces no vamos los peruanos a resistir 4 años más con el gobierno que hemos tenido este año. Pero yo estoy seguro que las investigaciones que está haciendo la Fiscalía en las próximas semanas, máximo meses, va a terminar dando el material suficiente para completar lo que falta para poder retirar al presidente Castillo, ¿no? Entonces, pero es ahí donde viene el problema, ¿no? Entonces, se lo vaca y se va y todo va a mejorar. Bueno, y van a inhabilitar a Dina Boluarte, claro, es lo que se viene como un tren en el Congreso. Pero eso no es suficiente, porque hemos escuchado a los congresistas que tampoco hacen nada de autocrítica. Todo es problema del gobierno. Cuando hemos visto que actualmente es un sancochado el Congreso de la República. Donde... Ya lo del congresista presidente de la comisión que tiene que elegir al defensor del pueblo violando a una chica en las oficinas del Congreso. O sea, y que además se ha escapado. Por eso. Está prófugo, está desaparecido el congresista. Y ese acto de violación denunciado es el mismo día que ese congresista estaba eligiendo a Lady Camones de su partido, ¿no? Entonces, ese es el tema. Entonces, mira, pero tenemos este Congreso donde postula a la mesa directiva un representante de Renovación Popular, extrema derecha, ¿no?, de López Aliaga. Como vicepresidente en esa misma lista va Waldemar Cerrón, el hermano del presidente del partido, Vladimir Cerrón. O sea, es decir, la extrema izquierda con la extrema derecha juntos para hacerse el poder. Como han estado juntos para tirarse abajo la SUNEDU. Como han estado juntos para blindar a Chávarri, a Alarcón, Becerril y a Merino. Y no solamente blindar, sino condecorar este Congreso a Merino, ¿no? Entonces, este Congreso se siente con la autoridad para sacar al presidente Castillo y asumir la presidencia de la República. Ese no es el camino. O sea, el camino es que se vayan todos. Ya, pero se van todos, se convocan elecciones que, si somos razonables, tendrían que ser en abril del próximo año, pero en el transcurso el país tiene que moverse. Es decir, hay tareas que son urgentes y que lamentablemente
no están en el discurso. O sea, ¿cómo puedes dedicarle una página a la crisis de inseguridad? Mira, el día lunes yo voy a transmitir desde Huacho. No. ¿Y sabes por qué me voy a Huacho? Porque la gente no da más en Huacho con la crisis de inseguridad y porque están viniendo el martes a una marcha a Lima. Tienen que venir desde Huacho a Lima para decir, oigan, préstenos atención, ya no damos más con la extorsión, con la violencia, con las bandas criminales, es decir, con el agobio de los ciudadanos. Ya la gente está cerrando sus negocios porque no pueden pagarle a los extorsionadores. Si no pagas cupo, no puedes trabajar en Huacho. 86 páginas del discurso del presidente, casi 2 horas, una página dedicada a la corrupción y una página y media dedicada a la inseguridad ciudadana, donde no ha dicho nada de qué mecanismos, qué estrategias, qué tácticas va a usar para poder enfrentar, quizás después de la corrupción, el principal reclamo de todos los peruanos, la inseguridad ciudadana. Entonces, no tenemos aquí absolutamente nada al respecto. O sea, es un listado de proyectos, de acciones que el gobierno lo hace de manera rutinaria, ¿no? Y que está continuando lo que encontró, ¿no? Eso es todo lo que hemos escuchado. No hay ningún anuncio novedoso, ningún anuncio que genere esperanza. Claro, por ejemplo, en el tema de la corrupción, porque eso se ha discutido mucho y ha sido muy polémica la acción de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que no solamente ha hecho que ella se compromete a una guerra contra la corrupción, caiga quien caiga, sino que ha empezado a tomar medidas hacia adentro del Ministerio Público para que realmente la Fiscalía sea un instrumento eficiente y célere de lucha contra la corrupción y que no nos pase como en los cuellos blancos, que tienes una investigación que dura años, donde todos los vocales supremos pasan piola, o sea, tremendas historias ahí que se están revelando pasan por agua tibia, donde la gente que quiere acogerse a la colaboración eficaz ordenan su captura, a ver si los calla, es decir, y felizmente está tomando medidas en ese sentido. Pero el problema es que del lado del Ejecutivo y del Congreso deberían ocurrir cosas contra la corrupción, por ejemplo, el tema de los puestos de confianza, el tema de los sistemas de contratación que existen actualmente, la promoción y el desarrollo de obras e incluso adquisiciones por la vía de los impuestos, es decir, que te elimina en un alto grado la posibilidad de corrupción, o por ejemplo, la depuración del Registro Nacional de Proveedores. O sea, nada de eso, que son temas que tienen que ver, y además la limpieza del aparato del Estado. Hay que pasar el Caterpillar por el aparato del Estado. Cualquier persona que contrate con el Estado sabe quiénes son los que aceitan los mecanismos de corrupción en cada ministerio. Y hay que barrer con esa... Totalmente. Pero ni una palabra sobre eso. Y además, o sea, ni una palabra del Ejecutivo, pero tampoco del Legislativo, porque hay normas que tienen que ser leyes del Legislativo, ¿no? Es decir, está normado, existe obra por impuestos, como tú dices, pero también podría, para atender las necesidades, debería normarse por ley servicios por impuestos, bienes por impuestos. Es decir, si a un hospital le falta un tomógrafo, a ver que lo compre pues el gobierno. O sea, ¿se va a demorar? No, pero puede venir la empresa más importante de esa ciudad, inmediatamente yo te lo compro y te lo doy, pero reconóceme como parte de los impuestos y te doy inmediatamente tomógrafo, el de última generación, a un precio de mercado internacional. No, o sea, eso puede ser, o sea, además al precio que no realmente cuesta, y te lo entrego en el plazo que realmente se tiene que entregar, la ley no nos y permite. Te garantizo que va a tener un mantenimiento que ¿no es cierto? La que ley el no nos tomógrafo permite, está ahí. la ley no nos permite. Por decir, un tomógrafo que se requiere ahora, un claro. aparato, puede ser, vamos a ver el servicio de Internet. Hay una red de Internet que ha hablado, que eso ha empezado, y hay que ser justos, en el gobierno de Ollanta empezó el sistema de la red nacional de Internet. Yo la encontré avanzada en un 20-25%. Le hemos llegado al 80-90% y está terminando, y de eso es parte de su discurso. Pero aún así, hay pequeños poblados donde no está llegando esa red. Entonces, pero se puede hacer para cerrar las brechas, que sea un servicio, porque eso es un servicio. Ya no a través de la red alámbrica, sino inalámbrica. Se puede hacer ese servicio, pero tiene que estar la norma que lo permite. Entonces, tampoco puede decir el Congreso, decir todo es problema del Ejecutivo. O sea, la inacción es de ambos. Ahora, Francisco Sagasti decía el otro día que una de las razones por las que estamos así con este gobierno, que ha habido 60 ministros. Entonces él dice, se instala una persona a conducir un ministerio
y hay un proceso en el cual tiene que tomar el control, por así decirlo, del ministerio. Y cuando está terminando de tomar el control, lo sacaron, lo cambiaron por otro. Como es el caso del Ministerio del Interior, donde ha habido 7 ministros en un año. 7 ministros del Interior. Exitoso. Cuando la seguridad ciudadana es el principal problema que junto afecta con la vida de los peruanos. Es el principal problema, ¿no? Y ha habido 7 ministros. O sea, es inconcebible. Por eso es que hay ineficiencia, hay falta de liderazgo y hay falta de transparencia. Entonces, otra cosa que se reclama, y que reclaman todos los peruanos, porque el Perú no solamente es Lima, ¿no? Y Exitoso es una muestra de ello porque está en todo el Perú. Lo que reclaman es descentralización. Es decir, que las decisiones importantes también sean tomadas en las regiones del país. ¿Y qué nos dice? Hemos avanzado con la descentralización, nos dice el presidente, porque hemos hecho 19 consejos de ministros descentralizados. Pero ¿qué cosa es un consejo de ministros descentralizado del presidente Castillo? Es un viaje de turismo, es una pérdida de tiempo, porque no se hacen ni siquiera actas. No hay una forma de hacer seguimiento a los acuerdos, a los pedidos que hacen las autoridades, los alcaldes, la sociedad civil, los gremios. No hay actas, entonces no se sabe. Pero moviliza a los ministros, asesores, viceministros, directores, a las diferentes regiones, gastan millones de soles insulsamente. Claro, porque y eso es la descentralización de este gobierno. Lo que tendría sentido es que no llegues, como ellos dicen, o como dice el presidente, a escuchar a la gente, porque para escuchar a la gente que ponga Exitosa y se entere, ¿no es cierto? Sino lo que se necesita es que vaya con respuestas, ¿no? Con respuestas, porque ya tendrías que llegar sabiendo cuáles son los problemas, cuáles son los proyectos, qué cosa es lo que está trabado, cuáles son las obras abandonadas, cuáles son las urgencias en la región, dónde es que hay que invertir el dinero, por qué no se está invirtiendo, llegar y decir, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y organizar y articular la acción del gobierno, no ir a enterarse. Y además, ¿no?, comprometer, porque el gobierno tiene 3 niveles. De todo no es responsable el gobierno nacional. Para eso está el nivel del gobierno regional y el gobierno local. Cada quien tiene sus responsabilidades. Un gobierno organizado, un gobierno ordenado, un gobierno nacional va y dice, voy a asumir estas responsabilidades. Pero a ti te exijo, gobernador, de que hagas esto lo propio. Y tú, alcalde, tienes que hacer. Juntos vamos a formular los proyectos de desarrollo y ejecutarlos de manera conjunta. Entonces va ya con la tarea dispuesta, analizada y distribuida. Pero va, dice, no, yo vengo a escuchar, sí, pues escucha. Y me voy después de tomar nota y no hay un acta, no hay un seguimiento y al final es una pérdida de tiempo. Ya lo ha dicho el presidente de la Asamblea de Gobiernos Regionales, el gobernador de Cusco. El gobernador de Cusco ha dicho de que fue al Cusco hace meses y no se ha hecho absolutamente nada de lo que se comprometió el presidente y el Consejo de Ministros. Nada, ¿no? Entonces, lo mismo dicen los alcaldes, que finalmente genera expectativa y al final no se cumple nada de ello, ¿no? Martín, vamos a escuchar a Guido Bellido, que está dando declaraciones en este momento. Cari Saldaña está ahí, está en los exteriores del Congreso. Adelante, por favor. Cari. Político, al próximo año, 28 de julio, estará... Bueno, sí, vamos a escuchar, Nicolás, las palabras del congresista Guido Bellido de Perú Libre, quien ha mostrado su respaldo al mensaje del presidente de Castillo. El presidente debe hacer, lo importante es tomar las mejores decisiones, atender a la población, a resolver los problemas fundamentales y además, que es sumamente importante, el Congreso de la República, profundizar la fiscalización al gobierno. Eso es un elemento de desarrollo, la fiscalización, tomar como en esa línea. Si me permite, hay nuevos hermanos de la primera dama involucrados en actos presuntamente irregulares, depósitos a 90.000 soles a una empresa de Hugo Espino vinculada a una obra que habría sido ganada de manera irregular. Que se investigue y si son responsables, todo el peso de la ley. Acá no estamos para cubrir a nadie. Congresista, estamos en vivo para Radio Exitosa. Por favor, si nos podría reiterar sus reacciones tras este mensaje. ¿Perdón? Reiterarnos sus impresiones tras este mensaje presidencial. Bueno, acabamos de decir para nosotros bastante positivo. Ha mencionado las demandas de los del sector magisterio, del sector de salud, el tema energético, son puntos importantes que para nosotros es positivo. No hubo mea culpa, congresista.
¿Mea culpa en qué sentido? El presidente ha designado a un ministro y lo defendió por más de 4 meses que hoy está prófugo de la justicia vinculado a actos de corrupción. Le ha pedido No hizo ningún mea culpa frente a los errores que ha cometido. Sí, le ha pedido al ministro primero que se entregue, y me parece positivo ello, y que aclare su situación. Y de encontrarse responsable, que le caiga todo el peso de la ley. Usted fue parte de este gobierno, tuvo un ministro que aparecía en actas en estos momentos de atentados terroristas como fue Iber Maraví. Formar parte del gobierno, el inicio justamente de la gestión de Pedro Castillo. De cuestionamientos muy grandes al gobierno. Usted no tiene un mea culpa en este año de gobierno que fue parte del mismo y fue a ver, no, primero vamos a hablar por lo que acabas de decir. O sea, si mañana te digo que tú eres un violador y alguien te dice, te acusa, y eso por un tema político, para poder denigrar tu imagen, y yo te voy a pedir que tú hagas mea culpa, ¿lo harías? No, pero primero por eso. Insiste en todo caso sobre los mea culpas, no solamente por la parte del presidente de la República en este mensaje, sino también como haber también ejercido parte de la presidencia del Consejo de Ministros. O sea, cuando hay una acusación falsa, no puede ser mea culpa, lo que te corresponde es defenderte y aclarar. ¿Su gestión fue perfecta en el gobierno de Pedro Castillo? Ha sido correcta. ¿Cree usted eso? Congresista, no hubo ningún indicio en el mensaje presidencial de cambio en el gabinete ministerial, que es algo de los que piden algunos parlamentarios. Pero depende quién pide, pues. ¿Quién pide? Bueno, las bancadas, por ejemplo, de Renovación Popular, Avanza País, de Fuerza Popular. Pero ellos, mira, si acaban de insultar al presidente, si acaban de agredir al presidente, lo que digan no tiene ningún valor. ¿Para usted debe haber un cambio en el gabinete ministerial? Mira, primero es importante que el presidente evalúe los diferentes integrantes del gabinete, pero sin embargo considero que en este momento es fundamental que continúe Aníbal Torres como premier. Bueno, respalda la presidencia de Aníbal Torres, el congresista Bellido. Vamos ahora a escuchar las declaraciones de la expresidenta del Congreso, María del Carmen Alba. Escuchemos. Para hablar en Suiza o en Finlandia, no acá en el Perú. No sé de dónde ha sacado esos números, esos datos, porque la verdad es que todas las regiones piden colegios, los colegios no funcionan. Habló de reinversión y yo no veo que haya ejecutado ni el 22%, ha ejecutado el 22% en el Ministerio de Educación, siendo él profesor y sabiendo todo lo que está pasando, que no hay infraestructura después de 2 años que han estado los chicos virtual. ¿Siente que se ha victimizado? Bueno, como siempre, empezó atacando con la pata en alto, ¿no? Y que toda la culpa la tiene el Congreso, como siempre, y hemos injuriado, los medios de comunicación tienen la culpa, ¿eh? Ustedes han sido nombrados varias veces. Los medios de comunicación desinforman y lo atacan, han injuriado a su familia, no hay ninguna prueba para la corrupción. Eso es lo que permanentemente ha dicho. Y todo está... ¿Considera grave entonces? Invoca a los prófugos a entregarse. No, por lo menos era lo único que iba a hablar sobre su familia prófuga y sus amigos prófugos. No lo leyó, efectivamente. ¿Qué cree que pasó? ¿Fue la interrupción de los parlamentarios que le gritaban corrupto, que renunciara, lo que evitó que se leyera este texto, o que fue una decisión de último momento? No sé, tal vez se puso nervioso y ya quiso salir. ¿Considera grave este mensaje a la nación? Hubiese sido importante, hubiese marcado de repente la diferencia. Sí, totalmente. Mira, lo único que vemos acá hay como mencioné, una incapacidad total para la gestión pública, pero una capacidad para la corrupción buenísima. Congresista, si bien usted lo ha señalado... Bueno, es Mari Carmen Alba hablando en los exteriores del Congreso. Hay una cosa que ha dicho que sí es cierta, ¿no? Nosotros recibimos la copia de lo que era el discurso original del presidente. Y el discurso original terminaba haciendo dos pedidos, ¿no es cierto? Uno, el primero decía Pedro Castillo, o debió decir, porque está por escrito entregado en su discurso, conmino a los ciudadanos que se encuentran prófugos de la justicia y que el país reclama su comparecencia a entregarse a las autoridades. Eso estaba en su discurso. Pero él dijo, para terminar, no quiero terminar sin antes hacer 2 pedidos, pero solamente dijo uno, que el Congreso de la República trabaje los proyectos de ley enunciados, y le alcanzó 2 tomos de los proyectos de ley. A último momento, quizás un cargo de conciencia,
O midiendo las consecuencias que podría Así tener una es, invocación claro, así, porque Pacheco está diciendo, él me ayudó a escapar, uno Así puede es. presumir a partir de eso Entonces, que está haciendo lo mismo con su sobrino y con Juan Silva. Sí, y finalmente no tuvo el valor el presidente de conminar a su socio, el exministro de Transporte Silva, y a su sobrino, no tuvo el valor de combinarlos para que se entreguen, ¿no? Ahora, Martín, tenemos que ir a la parte final de esta entrevista y la gran interrogante que se hace la gente es la siguiente. La gente está, lo más probable que ocurra es que este haya sido el último discurso de Pedro Castillo como presidente de la República ante el Congreso, por lo menos por 28 de julio, y que lo que tengamos en un corto plazo es un adelanto de elecciones. Y la gente se pregunta, ¿y después qué? O sea, ¿Martín Vizcarra lo que pretende es ser esa alternativa que la gente está buscando? No, lo que nosotros y lo que yo creo que debe ocurrir es que el presidente de la República, Pedro Castillo, que ha demostrado que no puede ejercer las funciones de presidente de la República, debe salir del cargo. Para ello, yo esperaba hoy día, sinceramente, que el presidente solicite a través de un proyecto de reforma constitucional un adelanto de elecciones, para hacer este proceso de manera ordenada. No lo ha hecho. Entonces, lo que pudo ser de manera ordenada se va a hacer de manera abrupta. Estoy seguro que el Congreso va a buscar la forma y el mecanismo, ya sea por la destitución o por la vacancia, de sacarlo. O por la inhabilitación que... Va a haber algún mecanismo y que ese mecanismo va a ser dado como sustento por las investigaciones que está avanzando. Entonces, una vez que tengamos, va a salir abruptamente y no de manera ordenada como sería lo mejor para el país. Entonces va a salir y va a entrar Dina Boluarte. Pero ya también están los congresistas haciendo toda su estrategia para sacar a Dina Boluarte. Entonces sale Dina Boluarte y ya no queda un segundo vicepresidente. Entonces el Congreso asume la presidencia. Los congresistas creen que se pueden ir hasta el 2026 a cargo de la presidencia. Eso no lo va a permitir la población. No, y además eso la Constitución dice que tiene que convocar elecciones, o sea, que es lo que tiene que hacer. Entonces tiene que convocar, pero ya hemos visto pues que cuántas cosas dice la Constitución y el Congreso. Pero no me estás contestando la pregunta, es que, pues. Y al final se produce todo ese escenario y la gente va a buscar alternativas. Entonces, ¿qué pretende Martín Vizcarra? Es decir, la solución es regresar a Martín Vizcarra. Te voy a contestar porque esa es la parte final y accesoria, pero la parte principal es que si el Congreso ve que tiene un presidente, que tenemos un presidente que no da el paso inicial, que dé el Congreso, que busque el adelanto de las elecciones. Eso sería lo responsable, lo maduro que debería hacer el Congreso. No lo va a hacer, vamos a ir así de tumbo en tumbo hasta llegar que los primeros meses del próximo año vamos a estar sin presidente, van a querer hacerse de la presidencia el Congreso, va a salir y se van a buscar los mecanismos y se va a tener que convocar elecciones. Eso se puede adelantar algo. Y yo creo que hay algunos ministros de los 19 que podrían aún ayudarnos a que esta situación se adelante. Porque ante las pruebas tan contundentes que están saliendo en los últimos días, un ministro que trabaja al lado del presidente, que no da un paso al costado, se convierte en cómplice de la corrupción. O sea, ¿tú crees que eso va a ocurrir? Que va a haber ministros que por defender su perfil, su trayectoria, su historial personal, que en algunos casos hay que decirlo es impecable, porque hay personas decentes también en el gabinete de Pedro Castillo y que no van a querer permanecer ahí, sobre todo con las evidencias que empiezan a aparecer. Así como hay ministros que van a tratar de gozar los beneficios del poder de ser ministros hasta el último día. Van a querer sacar el jugo. Vivienda y transportes están así como... Hasta el último día van a estar tratando de agarrarse. Pero no me han contestado la pregunta. Yo te digo, y digo con nombre. Me estás cabreando. Escúchame. No, pero Nicolás, y digo, César Landa, de Relaciones Exteriores, una persona correcta de accionar. Oscar Graham, el ministro de Economía. Una persona competente, de carrera. Diana Miloslavich, de la mujer, una defensora de toda la vida de los derechos de la mujer, que hace un gobierno. ¿Quién más? Modesto Montoya, un científico que también ha hecho muchos aportes en el ministro de Ambiente. Alejandro Salas, yo lo conozco a Alejandro Salas, o sea, va a estar hasta que
dónde va a llegar el agua hasta que lo ahogue completamente, pongo 5 ministros a quienes destaco dentro de los 19. ¿Van a ser cómplices de la corrupción del presidente de la República? O sea, yo los invoco a que den el primer paso y podemos acelerar. Pero yo insisto. Y luego, de ello, nosotros estamos ahorita, ya la semana pasada, nosotros como organización política ya hemos presentado nuestros documentos al Jurado Nacional de Elecciones y seguramente en el próximo mes vamos a estar ya formalizados como partido político a nivel nacional, Perú Primero. Y es una opción para las próximas elecciones presidenciales y congresales. ¿Quiénes serán los candidatos? No sabemos. A la presidencia. Porque Martín Vizcarra tiene que resolver primero la inhabilitación. Totalmente de acuerdo. Y eso está en la Corte Interamericana y puede demorar, como demoró en el caso de Petro, que lo ganó y ahora es presidente de Colombia. El 7 de agosto asume la presidencia una autoridad colombiana que fue inhabilitada. Pero además Martín Vizcarra tiene que resolver problemas pendientes con la justicia. Totalmente tiene una denuncia de obstrucción, tiene denuncia de corrupción cuando era gobernador de Moquegua. Totalmente de acuerdo. Y no pongo condiciones como Pedro Castillo, que investiguen absolutamente todo. No tengo ningún problema. Y si no fuera Martín Vizcarra, ¿quién sería? ¿Del Solar? ¿Salvador del Solar? Hay diferentes opciones, ella puede ser una, podría votar, Francisco ser. Sagasti podría ser un presidente porque mire, si no pudiera ser Martín Vizcarra presidente, votaría por él. Busquemos las mejores opciones. Y te aseguro que las dos personas que tú has hablado, obviamente lo harían mucho mejor que el actual presidente Castillo, ¿no? O sea, me dicen acá en la producción que no puedo cerrar la entrevista sin hablar del bebito Fiu Fiu. ¿Qué manera? O sea, se ha convertido en viral Martín Vizcarra, el presidente de la República, en todas las redes sociales, en todos los influencers del mundo cantando su versión del bebito Fiu Fiu. Está bien, no es mi versión, es de Tito Silva. De Tito Silva. Y a quien yo felicité por sus capacidades artísticas, de un tema, de una denuncia de mala leche por querer hacerme daño, finalmente revierte en una cosa, en una canción agradable. Sientes que te han hecho un favor, casi. Más que un favor, que no lograron su objetivo de hacer daño, ¿no? O sea, yo tengo, como tú lo has dicho al inicio, tengo mucha gente que me sigue y me respalda. Ahora dicen que el partido se va a llamar FIU, ¿no? Frente Independiente Unitario. Frente Independiente Unitario, ¿eso no va a ser o sí? No, el partido se llama Perú Primero, y hay que hablar con seriedad. Necesitamos siempre poner al Perú primero. Vota por el pionono, dice acá marca el pionono. Mira, pero escúchame, hablando en serio, cuando hay situaciones... Qué buena. Pero hay veces hay que tomar así con las cosas serias con un poco de humor, ¿no? Pero las cosas serias, cuando hay que asumirlas, yo las he asumido. Yo el 28 de julio del año 2019... cuando tenía año y medio de presidente y tenía un congreso con 73 congresistas fujimoristas, 5 apristas que el fujiaprismo no me dejaba actuar. Fui al congreso, no con 86 páginas, mi discurso fue de 27 páginas. Pero al final concluí pidiéndole al congreso adelanto elecciones. Yo como presidente dije, vámonos todos, si no me dejan trabajar, si no son obstruccionistas, démosle al Perú una nueva oportunidad. Váyanse ustedes, congresistas, pero yo me voy con ustedes. Y démosle otro. Yo pensé que iba a tener un acto Eso es lo así. que iba a hacer Castillo. Yo pensé que iba a hacer. Si no lo hace, que lo hagan los congresistas, por favor. Pero no es que yo digo que se vayan todos y yo muy bien. Lo hice, lo propuse Martín, y no se implementó. Esto va... Ya te imaginas lo que van a hacer las redes sociales después de esta entrevista, ¿no? Pero está bien, de eso se trata. Está bien, ¿no? Que hablen bien, que hablen, como dicen, democracia, que hablen bien o que hablen mal, lo importante es que hablen. Democracia es debate. Democracia es cambio de opiniones, con respeto, con altura. Y eso se da en las redes. Bueno, en algún momento, o sea, ya lo hemos hablado en entrevistas anteriores, pero en algún momento me gustaría hacer una entrevista específicamente para hablar sobre los cargos que se levantan contra Martín Vizcarra. Totalmente de acuerdo. Este no era el momento, ¿no? Y lamentablemente tenemos que terminar el día de hoy porque me hubiera gustado avanzar más en esa dirección, pero no tenemos el tiempo necesario. Y a mí me conviene, para aclarar, una serie de mitos urbanos que se han
generado. Así que quedamos en el compromiso de hacerlo en otro momento. Pero agenda única, todos los cargos que se formulan. Así es. O sea, yo acuso a Martín Vizcarra y Martín Vizcarra se defiende. Yo digo, yo descargo. Y es un compromiso. Con documentos, es un compromiso. Uno por uno. Esa mala campaña que se tengo mi file ahí, o sea, yo estoy listo. Mañana podríamos hacerlo. Yo tengo 3 files de respuestas. Pero muy bien. Terminado. Muchas gracias, Martín Vizcarra, por estar con nosotros. Bueno, no esta mañana, este día. Y ahora vamos a continuar con nuestra programación especial. No sé si me puedo cambiar de cámara a nuestros amigos de televisión. Ahora sí. Seguimos con la programación especial de Exitosa. Me llamo Perú. Estamos conectados con Luis Aguilar, conductor de Exitosa en Trujillo. Luis, te veo con una cara que ya me imagino lo que llevas en el hígado. ¿Ah? No tanto así, Nicolás. Creo que uno de los anuncios más importantes del presidente Castillo ha sido que Chaimochic va de todas maneras, ¿no? Aunque con un retraso de 30 días... que seguramente va a ser muy discutible en las próximas semanas, pero de todas maneras ese anhelo que teníamos los liberteños se va cristalizando. Ahora hemos invitado a un joven economista, ¿no?, que es especialista en gestión pública, que es tu tocayo, el economista Nicolás Fuentes, y a un maestro, al profesor José Rojas Espinosa, que es decano del Colegio de Profesores y dirigente del SUTEP, para más o menos poder de una u otra manera analizar desde su perspectiva el mensaje presidencial. Pero no ha habido la oportunidad de preguntarle al señor Vizcarra si es que habría la intención de reconvocar a Daniel Salaverry, Nicolás. Buena pregunta, está acá todavía. De repente nos contesta. Sí, claro. Con todo gusto. Yo también espero que salga la tercera etapa de Chaimochi con la presa de Palo Redondo, ¿no? Ojalá que el contratista, que lamentablemente es una sociedad entre Odebrecht y Graña, altamente cuestionados, puedan concluir esa obra, ¿no? Y espero que cumpla el gobierno, porque va a dar una inyección económica a la región La Libertad. Perfecto, ¿no? Pero a Daniel Salaverry, y yo he tenido una relación de autoridad a autoridad cuando él era presidente del Congreso y yo era presidente de la República. Entonces, obviamente para eso yo no lo convoqué, porque fue electo por el Congreso de la República, presidente. Y luego, cuando yo soy candidato al Congreso de la República por invitación de Somos Perú, Somos Perú invita y convoca a Daniel Salaverry. Yo no lo convoqué, ¿no? No tengo necesidad de referirme a él en ningún término peyorativo, pero... Como dicen en los juicios, no tengo amistad ni enemistad con el señor. No. O sea, tengo el respeto como político, pero yo nunca lo convoqué a Daniel Salaverry, lo convocó el partido Somos Perú para su candidato a la presidencia, ¿no? Pero ya ese es otro tema, para poder conversarlo más adelante. Pero que salga el proyecto Palo Redondo es sumamente importante. Tiene que ir, pues, Exitosa Trujillo, Martín, como tienen que ir todos los políticos, Exitosa Arequipa, Exitosa Estaba en Exitosa, una entrevista en Exitosa Tarapoto, en San Martín, el día estamos en todo domingo, el país. así que... Somos una reta así espectacular.